Bueno, vamos a iniciar esta nueva asignatura y la cual se va a llamar el sacerdocio. El sacerdocio, eso va a ser la enseñanza que vamos a estar viendo durante algunos días. Ya les iré dando la estrategia, les iré dando, ¿verdad?, cómo vamos a ir trabajando esto. Va a ser presencial y también va a ser, ¿verdad?, a través de YouTube. Entonces vamos a venir unos días van a ser desde su casa para que también tengamos esa comodidad de poder hacerlo. Vamos a empezar entonces. Quiero que consideremos dos cosas en base a lo que nos dice la palabra de Dios. La estructura sacerdotal arónica. Vamos a ver la estructura sacerdotal arónica. Esa estructura sacerdotal arónica, pues es la que Dios estableció en el libro de Levítico, cuando el Señor llamó, ¿verdad?, al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto. Fíjense que no lo estuvo ahí vagando nada más sin ningún objetivo, sin ninguna finalidad, sino que estableció a través de Moisés, ¿verdad?, que pusiera, a ver, permítanme más, se me estaba olvidando grabar esto. Bueno. Un segundito. Ok. Bueno, entonces, hermanos, les decía, vamos a ver lo que es el sacerdocio en esta nueva asignatura. Y el sacerdocio nos habla, obviamente, lo principal es la estructura sacerdotal arónica. Es decir, aquella estructura que Dios habló a Moisés, que tenía que ordenar, en ese caso a Aarón, su hermano, para que fuera su sacerdote juntamente con sus hijos. Ya vamos a ver eso. Y entonces, hermano, esa es lo que es la estructura sacerdotal arónica. Cuando hable de arónica, voy a hablar acerca de Aarón, ¿verdad? Acerca de Aarón y sus hijos, que fueron los que precisamente Dios mandó que fueran los que establecieran el sacerdocio acá en la tierra, allí en el tabernáculo que el Señor le ordenó a Moisés que hiciera en el desierto. Le ordena que haga un tabernáculo, y en ese tabernáculo iban a estar sirviendo precisamente los sacerdotes hijos de Aarón. Vamos a ver precisamente, lo vamos a empezar viendo la estructura sacerdotal arónica, y después vamos a entrar a otro punto, pero eso ya será a finalizar esta, porque vamos a llegar al punto de lo que es el orden de Melquisedec. Eso es muy importante, porque no solamente se trata, mis queridos hermanos, de que nos quedemos en esta etapa, sino que lo que Dios quiere es que nosotros lleguemos hasta el orden de Melquisedec. Es decir, este sacerdocio, el primero, el arónico, es un sacerdocio terrenal. Acuérdense que Dios lo estableció para acá en la tierra. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí o no? No oigan menes. Bueno, ese sacerdocio fue establecido para acá, en el tabernáculo de reunión, que estaba allá en medio del desierto, donde andaban los israelitas vagando, porque estuvieron vagando 40 años en el desierto. Este sacerdocio arónico, es decir, de Aarón y sus hijos, era terrenal. Pero el sacerdocio de Melquisedec, o el orden de Melquisedec, es un sacerdocio celestial. Y eso es a lo que vamos a llegar en la enseñanza, después de que pasemos primeramente, obviamente, por lo que es el sacerdocio arónico. El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio celestial, el cual, por ejemplo, nos lo dice en el libro de Hebreos. Apunten las citas. Hebreos capítulo 5, se las voy a leer. Hebreos capítulo 5, versículo 6. Dice así: como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fíjense, cómo es que aquí, en este caso, el escritor, la carta de los Hebreos, habla de lo que es el orden de Melquisedec. Melquisedec era un rey sacerdote. Fíjense, ese apareció a Abraham. Bueno, así lo vamos a ver cuando entremos ahí. El punto es precisamente que Jesús no viene específicamente, aquí lo dice, no viene del linaje de Aarón o del sacerdocio arónico, sino que aquí aplica la palabra y dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién?
de Melquisedec, no dice según el orden de Aarón. Fíjense la diferencia, chequen esto. Porque el Señor quiere precisamente que nosotros entendamos que el sacerdocio de Melquisedec es llegar ya a lo de arriba, y no precisamente que ya estemos en el cielo, que también se aplica, ¿verdad? Sino que desde acá, desde la tierra, avancemos primeramente en el orden de lo que es el orden arónico o el sacerdocio arónico, para llegar al sacerdocio de Melquisedec, que ese es lo más hermoso. Es como llegar, ¿verdad?, de un lugar a otro, pero llegar a ese lugar a otro maravillosamente. Ese es el orden de Melquisedec al cual vamos a llegar. Ahí precisamente es donde se aplica también el libro de Apocalipsis capítulo 5, verso 10, Apocalipsis 5:10, ahí dice claramente, dice así: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Fíjese lo que dice este versículo. Nos ha hecho para nuestro Dios, ¿qué dice? Reyes y sacerdotes. ¿Qué era Melquisedec? Un rey sacerdote. Entonces se cuenta que estamos hablando ya de otro orden, otro nivel. Pero vamos a tener que primero atravesar por el sacerdocio arónico, el sacerdocio terrenal, porque recordémonos que estamos en la tierra y que aquí tenemos que servir al Señor en la tierra. Algún día llegaremos a estar en la presencia de Dios y le serviremos por la eternidad, ¿verdad? Pero acá en la tierra tenemos que aprender. Ahora bien, vamos a ver entonces lo que sigue. Dice que, a ver, ok, Dios escogió a la tribu de Leví como su primogénito. Dios escoge a la tribu de Leví como los primogénitos que él iba a tomar. Porque Dios había determinado, hermano, que los israelitas de cada familia de los israelitas, iban a darle al Señor el primero de sus hijos, el primogénito. Precisamente de ahí viene la palabra. Y voy a leer la escritura, apúntenla, ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 8 y 9. Deuteronomio, capítulo 10, verso 8 y 9, dice así: en aquel tiempo apartó el Señor la tribu de Leví, escuche, para que llevase el arca del pacto del Señor, para que estuviese delante del Señor para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. El Señor es su heredad, como el Señor Dios lo dijo. Fíjense. Es decir, hermanos, que para que el Señor no tomara de cada familia de los israelitas, tomara a cada uno de los hijos de los primogénitos, entonces lo que Dios hizo fue tomar a la tribu de Leví. Acuérdense que Jacob o Israel después tuvo 12 hijos. De esos 2 hijos vino su hijo Leví. De Leví viene entonces la descendencia. ¿Por qué tenemos que hablar de Leví? Porque de ahí viene la descendencia de Aarón. Ahora bien, de la familia de Leví, entonces Dios lo escoge. Fíjese, hermano, ponga mucha atención en esto. Dios escogió a la familia de Leví. No fue Moisés, que era el líder. No, fue Dios el que escoge y dice: los levitas van a ser para mí. La desventaja o ventaja, vaya a saber, era que los levitas no iban a tener tierras, no iban a tener posesiones. El pueblo los iba a solventar. Todas las otras 11 tribus iban a solventar a los levitas, porque ellos no iban a tener, dice aquí, no van a tener heredad en medio de sus hermanos. A todos acuérdense que cuando ya atravesaron el río Jordán con Josué, a todos Josué, cada tribu le dio una parte. Si usted ve ahí en los mapas de esos tiempos, ahí está la tribu de Gad, la tribu de Neftalí, y cada tribu se le dio un territorio. Pero usted nunca va a ver en ninguno de esos territorios que diga la tribu de Leví, porque a Leví no le tocó territorio, no le tocó nada, porque ellos iban a ser del Señor. Dios los apartó para Él. Fíjense, qué tremendo, qué gran privilegio, hermanos, cuando Dios nos aparta para Él. Amén. Aunque no tengamos a lo mejor lo material, porque ellos no tenían nada material, por así decirlo, pero tenían a Dios como su Padre, como su Señor. Ahora bien, bueno, vamos entonces aquí. Leví tuvo, a ver si está ahí está. Leví tuvo a 3 hijos, que fueron Gersón, Coat y Merari. Leví tuvo 3 hijos, que fue Gersón, Coat y Merari.
Leví murió a los 137 años, fíjense, eran hombres muy longevos, gente muy longeva en esos tiempos. Leví muere a los 137 años, pero le sobrevivieron 3 hijos que fue Gerson, Coat y Merari. De Coat, de los hijos de Coat, de Leví, le nacieron 4 hijos a Coat, que fueron Amram. De esos 4 hijos fue que vino Amram. A ver si me ponen la gráfica, la que sigue. ¿La trabaja? Ahí está. Ahora sí. Mira, aquí está Leví. Aquí está Leví. De Leví tuvo a Coat, Gerson, Coat y Merari. Fueron sus 3 hijos de Leví. Y entonces Gerson tuvo a Libni, a Simeí. Coat tuvo a Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y Merari tuvo a Mali y a Musi. Esos son los hijos de Leví. Luego vienen ya sus hijos de Judá. Y de Coat le nace Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y de Amram viene Aarón y Moisés. Vean ahí más o menos la estructura. A ver si cerramos una hoja si cierras una hoja nada más, dejas una. De Amram viene Aarón y Moisés. Nadab, de los hijos de Aarón viene Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, que son precisamente los hijos de Aarón, del sacerdote Aarón. De Moisés viene Gerson y Eliezer, pero pues de ellos el Señor no los escogió, ¿verdad? A los que escogió el Señor fueron a los hijos de Aarón, que fueron esos 4, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Entonces, se cuenta, hermanos, cómo ahí viene el orden, la estructura del orden de Aarón. Cómo viene desde Leví, que fue la tribu que el Señor apartó, que el Señor consagró para él, y de ahí viene toda esa descendencia. Pero la importante, en este caso que tenemos que ver, es la de Amram, que fue donde vino precisamente Aarón y Moisés. Acuérdense que Aarón era mayor que Moisés. Bueno, aquí también debería aparecer María, pero pues siempre la mujer no la consideraban dentro de los organigramas judíos, ¿verdad? Entonces, pero es Aarón, y ahí le nacen 4 hijos, que es Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Entonces Dios le dice a Moisés que iba a tomar a Aarón y a sus hijos para que fueran sacerdotes de él para siempre. Dios le da la orden a Moisés, ¿verdad? Que Aarón, juntamente con sus hijos, fueran los que tomaran en ese caso lo que era ya el sacerdocio perpetuo. Y es ahí donde nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos decir, bueno, no importa mucho el sacerdocio arónico, porque eso fue en el Antiguo Testamento, fue para los judíos, fue para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y ya de ahí pues ya no pasó nada. No, sí importa mucho. ¿Por qué? Vamos a entrar al otro punto, en la otra hoja. Y fíjense en otra cosa que vamos a ver aquí. Entonces Dios diseñó, planeó, instituyó, ordenó el sacerdocio arónico. Es importante que entendamos eso, porque yo he leído algunos puntos de algunas, no sé cómo podemos decirlo, alguna gente que estudiosa, ¿verdad?, de esto, y dicen que realmente Moisés no recibió nada de parte de Dios, sino que todo fue una invención de él, de Moisés, que todo lo inventó Moisés, ¿verdad?, con el propósito, o que él ya traía esas ideas, ya las traía de Egipto. Y acordémonos también que en Egipto ya había sacerdotes. Se dice que también había instrumentos como el arca del testimonio o el arca del pacto. Había 10 mandamientos egipcios, fíjense. Si usted se pone a estudiar todo eso, lo va a encontrar. Ahorita ya en internet encontramos todo, ¿verdad? Pero allá en Egipto había ya también 10 mandamientos. Entonces, muchos dicen que lo único que hizo Moisés fue realmente copiar, ¿no?, el modelo, el diseño de lo que era el sacerdocio egipcio y pasarlo a lo que fue el sacerdocio ya arónico. Pero no es cierto, porque claramente la palabra de Dios, Dios le dice a Moisés que él iba a tener a sus sacerdotes, en este caso a Aarón y a sus hijos. Él lo planeó. ¿Quién planeó el sacerdocio? Dios, diga conmigo, Dios. Dios lo planeó, lo diseñó, lo instituyó y lo ordenó.
Es importante que sepamos esto, hermanos. No fue una invención, no fue una idea en este caso de Moisés. No, fue una idea, fue algo concebido en el plan divino. Y eso es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender que Dios fue el que diseñó el plan de que hicieran el tabernáculo, cada una de las partes del tabernáculo, y obviamente que dentro de ese tabernáculo ejercieran sacerdotes, pero sacerdotes específicos. No agarró Dios de cualquier tribu, sino ya vimos ahorita precisamente que Dios escogió a la tribu de Leví, para eso, precisamente para que ejercieran, por eso se llama la estructura sacerdotal arónica. Pero yo quiero que entendamos esto, que fue un diseño, un plan instituido y ordenado por Dios. Es decir, que el sacerdocio actual que se ejerce o se debería ejercer en la iglesia, escuche, no es instituido por un hombre. No puede ser instituido por un hombre. Debe ser instituido ¿por quién? Por Dios. Porque hoy día yo me he dado cuenta, en muchos movimientos ya tienen por, ¿cómo podemos decirlo? Por costumbre o por regla que los líderes son los que nombran a los ministerios. Entonces a algunos le dice, a ver, tú como que tienes ahí como madera de pastor, te vamos a poner de pastor. Tú vas a irte a pastorear a tal parte, y el otro dice, bueno, ya soy pastor, ¿no? Y ya se va y se empieza a pastorear. Y hoy día como que se dan los ministerios, yo les he dicho, ¿verdad? En los videos que hemos subido a través de las enseñanzas en YouTube, se dan los videos como si fueran chicles, como si fueran premios, ¿no? Ese se ha portado bien conmigo, ese ha estado fiel conmigo, te voy a poner en tal iglesia porque ha sido fiel conmigo. No, hermanos, los ministerios, acuérdense, lo hemos hablado muchas veces, los ministerios no los da un hombre, los ministerios los da Dios. Así como en este caso, el sacerdocio no lo inventó Moisés. No lo puso Moisés porque dije, bueno, pues es mi carnal, voy a poner a mi carnal aquí de sacerdote, a fin que todo, así como dicen por ahí, para que todo quede entre familia, ¿no? No, aquí no estamos hablando de familiaridad. Estamos hablando de propósitos divinos. No sé si se entiende, hermano. Es decir, que si Dios estableció que Aarón y sus hijos fueran sacerdotes de él, no del pueblo, escuche bien, no eran sacerdotes del pueblo, no eran sacerdotes de Moisés, eran sacerdotes de Dios. Eso es muy importante que lo aprendamos, porque Dios lo ordenó, Él diseñó todo, fíjese. Ahora, alguien me podría decir, ¿de dónde sacó Dios ese plan, ese diseño? A ver, piénsele un poquito, ¿de dónde sacó Dios ese plan, ese diseño? ¿Nadie? A ver, opina, hermano, no se espante, no se me queda así como... Porque si Dios lo diseñó, lo planeó, ¿de dónde lo sacó Dios? Obviamente de su mente, ese es un hecho, ¿verdad? ¿Pero dónde lo sacó? Hay un sacerdocio celestial, hermanos, porque estamos hablando ahorita de Melquisedec. Hay un sacerdocio allá arriba. Entonces, es la copia de lo que Dios estableció acá en la tierra. Dese cuenta entonces que es un diseño que ya Dios tiene desde la eternidad. Allá arriba hay sacerdotes, allá arriba hay sumos sacerdotes, allá arriba hay todo ese tipo de personajes. Por eso entonces Dios lo instituye acá abajo en la tierra y se lo da como diseño, en este caso a Moisés, para que Moisés organizara todo eso. Ahora bien, vamos rápidamente. Bueno, dice entonces que, otro punto, es el fundamento, el sacerdocio arónico es el fundamento, la base, el inicio para poder llegar al otro sacerdocio, que es el sacerdocio celestial del orden de Melquisedec. Es decir, que ese sacerdocio, hermanos, es el fundamento, es el principio. ¿Qué más dice ahí? Es la base que tenemos nosotros para poder llegar a el siguiente sacerdocio que Dios obviamente tiene para nosotros.
Pero ¿qué pasa aquí, hermano? Que nosotros tenemos que entender esto, ¿ok? Que Dios instituyó el sacerdocio, por eso nosotros tenemos que honrar, ¿sí? Tenemos que honrar, respetar, ver por el sacerdote. ¿Y por qué? Porque ese es el fundamento. El orden, la estructura sacerdotal arónica es el fundamento, ¿sí?, de nuestra vida. Es la base, el inicio para poder llegar al otro. No podemos, como yo ahorita les di el texto de Apocalipsis, no podemos aplicar ese texto, el decir, y nos hizo reyes y sacerdotes. Porque ahorita ni somos reyes, y a lo mejor muchos ni siquiera están ejerciendo el sacerdocio. Por eso es importante pasar por esa estructura. Y por eso vamos a aprender todo esto para que nosotros, hermanos, seamos sacerdotes de Dios. ¿Cuántos quieren ser sacerdotes de Dios? ¿Qué es un sacerdote? Sacerdote es un servidor. Esa es la palabra sacerdote, servidor. Porque a veces como que ya, como nos metieron así como ideas allá de donde venimos, en la religión popular del sacerdote, pensamos así como que luego nos imaginamos un hombre con sotana, un hombre ahí con su, ¿cómo se llaman esas cosas que usan? Bueno, usted ya sabe, ¿no? Un padre, un sacerdote. Y no es así. Un sacerdote es un servidor de Dios o una servidora de Dios. Y es importante entonces, hermano, que entendamos que esto no podemos brincarlo. Fíjense, yo tenía la idea hace muchos años, y se las he compartido en alguna ocasión, que hablar del Antiguo Testamento era hablar para los judíos. A mí me habían enseñado que el Antiguo Testamento era para los judíos y que el Nuevo Testamento era ya para los cristianos. Yo tenía esa idea. Entonces yo crecí con esa idea, ¿verdad?, en el ministerio, de que el Antiguo Testamento era para los judíos. Y no, el Antiguo Testamento, hermanos, es una sombra, es un ejemplo, es la base para poder avanzar a lo nuevo que Dios tiene para nosotros. No quiere decir con esto que como empecemos a tomar en cuenta la estructura sacerdotal arónica, pues nos vistamos con nuestras túnicas como Aarón, nos pongamos nuestros cintos como Aarón, nuestra mitra como los sacerdotes. No quiere decir eso. Quiere decir que esto es una sombra, es una figura, y quiero que lo leamos. Ahí vamos a leer, quiero que sí apunté la cita por aquí. Es una sombra, una figura de lo que había de venir, de lo que iba a venir en cuanto a lo que era el sacerdocio arónico. A ver si, ahorita se las doy al final, donde dice que es una sombra, es una figura. Déjase, lo voy a dar de una vez. Colosenses, ¿qué es? Apunten, hermanos, ahí Colosenses 2:17. Esto nos habla que todo esto era, ¿qué? Una sombra, una figura de lo que Dios iba a hacer acá en la tierra. O sea, el sacerdocio arónico no quiere decir que no sirva para nada, o que ya sea obsoleto, o que no nos sirva a nosotros para nada. No, porque si no, pues entonces tendríamos que arrancar de nuestra Biblia el Antiguo Testamento y echarlo a la basura. No, quiere decir que aunque a lo mejor no lo ejercemos literal, porque hoy día, obvio, no hay sacrificios de animales, no hay sacrificios de corderos, no hay sacrificios de becerros, no hay sacrificios de machos cabríos, no hay nada de esos sacrificios, pero sí hay sacrificios espirituales. Amén. Así como hay sacrificios espirituales, hoy día no hay sacerdotes con las túnicas sacerdotales, pero sí hay sacerdotes espirituales. Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que aprender para ejercer el sacerdocio en la iglesia. Porque, por eso te estoy diciendo que no es algo obsoleto. Es algo, hermano, que se tiene que llevar a cabo. Ahora bien, vamos rápidamente. Saber el oficio para ministrar un día en su presencia. ¿Para qué es la estructura sacerdotal arónica? Para saber el oficio para ministrar un día en su presencia. Es decir, acuérdense que Aarón servía, ¿verdad?, oficiaba en el tabernáculo.
Entonces ahí era precisamente donde tenemos nosotros que entender, hermanos, que ese oficio tenemos que aprenderlo nosotros acá en la tierra. Si no, ¿cómo vamos a llegar a servir al Señor si no sabemos cómo servirle? A ver, si usted ahorita llegara a la presencia de Dios, ¿qué haría? ¿Qué haría? Se quedaría usted parado ahí nada más a ver y diría, pues, ¿qué hago? ¿Me pongo a cantar, no? ¿O me postro? ¿O qué hago? Entonces, no sabríamos qué hacer. ¿Por qué? Porque no sabemos el oficio. No sabemos lo que debemos hacer. Es como si usted llega a una iglesia, por ejemplo, muchas veces se nos ha pedido que apoyemos, a lo mejor, anteriormente me pedían algunos amigos pastores, oye, mándame gente para apoyar, ¿no? Aquí en el evento que vamos a tener. Pero imagínense que yo le decía, hermanos, a ver, fulano, sutano y perengano, a ver si cerramos la puerta, por favor, hermanos. A ver si me ayudan, vamos a ir con este hermano, ¿verdad? Van a ir con ese hermano a ese evento, y usted va a llegar y va a decir, bueno, aquí estoy ya, ¿verdad? ¿Qué hago? Entonces le va a decir el hermano, en ese caso que está llevando a cabo ese evento, va a decir, bueno, a ver, hermano, ustedes se van a encargar de esto, ustedes se van a poner aquí, ustedes se van a poner acá, ustedes van a ponerse allá, y entonces ya cada uno va a tener, obviamente, ¿qué? Su oficio, su lugar, lo que va a hacer. De la misma manera, hermanos, el sacerdocio arónico sirve ¿para qué? Para saber oficiar, para saber ministrar delante de la presencia de Dios. Por eso es importante, hermano, que aprendamos esto. Ahora, rápidamente con el que sigue. Ok, aprendamos lo que es, ¿para qué sirve el sacerdocio arónico? Para aprender lo que es, ¿qué? La obediencia. ¿Qué más? Para aprender lo que es la obediencia, la sujeción, el servicio y el proceso para poder llegar al lugar santísimo. ¿Por qué muchas veces no podemos llegar al lugar santísimo? ¿Por qué? Porque no estamos ministrando correctamente al Señor. Porque no estamos ministrando como debe de ser el sacerdocio. Acuérdense que el propósito del sacerdocio arónico era poder llegar hasta el lugar santísimo y ahí ofrecer, ¿verdad? Aquella sangre, lo vamos a ver después, y aquel incienso. Pero si en este caso nosotros, hermano, no sabemos, no aprendemos esto, obviamente no vamos a poder avanzar. No vamos a poder llegar a ningún lado en esto. Por eso es importante, hermano, que aprendamos a través, Dios le dijo a Moisés, ¿verdad? Vas a decirle a Aarón que haga esto, de esta manera va a hacer los sacrificios. Y si usted se pone a leer el libro de Levítico, a muchos a lo mejor les va a aburrir. Porque va a decir, y le cortará la espaldilla, y de la espaldilla esto, y la pierna aquello, y la grosura, y usted va a pensar, ay, esto ya me aburrió, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios le especificó claramente a Moisés que le iba a decir a Aarón cómo iban a hacer los sacrificios. Cómo qué partes iban a tomar para los sacerdotes, qué partes iban a hacer las que iban a sacrificar, qué partes iban a tirar, cómo las iban a tirar. Todo ese tipo de cosas, hermano, se las especificó bien Dios a Moisés. No le dijo nada más, pues ofrece ahí una paloma y ahí ver cómo le haces. No. Los sacrificios tenían un orden. Y a veces cuando no hay ese orden de sacrificios en la iglesia, pues no hay una manifestación. Porque, por ejemplo, el Señor dijo a Moisés, vas a decirle a Aarón y a sus hijos que se preparen para cuando sea el sacrificio, porque había un sacrificio anual, eso lo vamos a ver después, había un sacrificio anual, el sacrificio de expiación, y en ese sacrificio era cuando precisamente el sumo sacerdote tenía que entrar hasta el lugar santísimo. Pero había una cosa, si no se había ministrado correctamente, desde el principio, no se había ministrado bien, Aarón podía haber muerto en la parte del lugar santísimo. Entonces, fíjense qué tremendo, porque nosotros debemos entender, hermanos, que nosotros como sacerdotes tenemos que saber
cómo se deben hacer las cosas. No es como a mí se me pega la gana, no, yo voy a pasar y ya, a mí no me interesa, a mí como sea, ¿no? Finalmente, a fin que, como luego a veces les digo, cuando anteriormente pasaban y según cantaban cantos, hay todos desafinados y todos ahí, es para la gloria del Señor. No, si fuera para la gloria de Dios, lo harías bien, lo tendrías que hacer bien. O sea, ¿por qué es para la gloria de Dios? ¿Lo voy a hacer como se me pega la gana y como yo pueda? No, porque había un orden. Había un orden, hermano. Imagínense que Aarón hubiera entrado al lugar santísimo y dicho, pues ahí le voy a echar como sea la sangre, y ahí le voy a mover como sea el incensario. A mí para la gloria de Dios. No, porque Aarón podría haber muerto si él no lo hacía específicamente como Dios le había mandado. Entonces, por eso tenemos que aprender la importancia, hermano, de nosotros que estamos preparándonos para el servicio del Señor. Tenemos que aprender cómo hacer las cosas. No es como a nosotros se nos ocurra. No es como yo sienta. Porque muchos dicen, no, es que mi sentir es este, es que yo siento. No, un momento. Tendrás tus sentires, pero hay un orden. Y en ese orden tienes que obedecer. ¿Sí se entiende, hermanos? Porque si no hay obediencia, entonces de nada sirve esto. Por eso vamos a llegar al punto de Nadab y Abiú para darnos cuenta qué fue lo que falló en esos dos jóvenes, esos dos hijos de Aarón, que a pesar de que tenían el sacerdocio, a pesar de que eran descendientes directos de Aarón, murieron. Pero eso vamos a ver después. Ahora bien, entonces, ¿para qué sirve el sacerdocio arónico o la estructura sacerdotal arónica? Para que aprendamos, ¿qué? La obediencia. ¿Qué tenemos que aprender? La obediencia. ¿Qué más? La sujeción. Es importante la sujeción. ¿Cuántos insujetos hay en las iglesias hoy día? Y dicen, no, ¿y por qué me sujetar? Si es un hombre, ese Alejandro es un hombre, ¿por qué me voy a sujetar a él? Es más joven que yo, él me debe de respetar a mí, no yo a él. Pero ¿por qué pasa todo esto? Porque no sabemos los órdenes. Por eso es importante la sujeción. ¿Qué más dice ahí? El servicio, cómo saber servir. Fíjense que Dios le especificó, vamos a llegar al punto, que a cada uno de los hijos en ese caso de Coat, de Merari, les especificó cada una de las funciones que iban a hacer, encargar, cómo iban a cargar, cómo iban a desarmar el tabernáculo, de qué manera lo iban a desarmar, quién iba a cargar cada cosa. O sea, no dijo, acá como hacemos las reuniones, ¿no? Los convivios que, pues ya vámonos, hermanos, y todos ahí, unos alzando las mesas, otros alzando ahí las sillas, y otros barriendo, y otros trapeando, y ¿qué hago, hermanos? A ver, hacen ahí la basura, hermano. Y es un cotorreo, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie sabe pues, lo que debe hacer. Pero dice, bueno, pues lo voy a hacer, ¿no? ¿Está mal eso? No, no está mal. Pero qué bueno sería que nos organizáramos para que dijeran, los hermanos se van a encargar de esto, los hermanos se van a encargar de esto, y esto los hermanos. Porque ese era el orden que había. Por eso hay tanto desorden en la iglesia, bueno, a las iglesias, ¿verdad? En general, porque no hay un orden sacerdotal. Y ese es un problema, y es lo que vamos a empezar a trabajar acá en la iglesia, mis amados, porque necesitamos, hermano, que haya este orden sacerdotal arónico. Amén. Bueno, que aprendamos la obediencia, la sujeción, el servicio, cómo hay que servir al Señor. Fíjese, no nada más es de servir por servir. Pues que yo tengo ganas de servir, voy a hacer lo que... No, a ver un momento, tienes que aprender qué vas a servir, en qué vas a servir, de qué manera vas a servir. Porque si no, precisamente todo lo que pasa, hermano, porque no sabemos este orden. Por eso Dios, a través del sacerdocio arónico, instituyó ese sacerdocio para que ellos aprendieran todas estas cosas para que le fueran agradables al Señor. De esa manera, haciéndolo como Dios lo había dicho que lo hicieran, iban a ser agradables a Dios. De otra manera, no iban a agradar a Dios. Porque llegamos al punto de Malaquías, cuando el Señor se lo reclama, le dice, ustedes hacen ya lo que se les pega la gana, me dan lo que me quieran dar, me dan al ciego, me dan al cojo, y ustedes ya hacen un desorden, es un desorden total. Y le dice, ¿ustedes creen que me van a agradar sus sacrificios que me ofrecen? Claro que no, ya no me agradan sus sacrificios. Es más, ya no quiero sacrificios, les dice, ahí en el libro de Malaquías. ¿Por qué les reclama Dios al pueblo? Porque el pueblo se había corrompido. Porque ya no hacían, pues a ver, ¿tú quieres ministrar? Sí, pues éntrale, pues aquí éntrale, vamos a
a ministrar. Y mira, tú encárgate de esto, tú encárgate de lo otro. Pero oye, pero yo no soy de la tribu de Leví. No, oye, ¿qué importa? No importa, tú ven que eres judío, sí, pues aquí también entrale. Y no, hermano, se perdió todo eso. Por eso es que a Dios llegó un punto en que dijo, ya no quiero más sacrificios, ya no quiero más, no me traigan más nada quiero de ustedes. ¿Por qué? Porque se perdió la esencia del sacerdocio arónico. No es que Dios estuviera enojado con el sacerdocio arónico, no, sino que la gente, los mismos que después secundaron a Aarón y a sus hijos, pues se perdieron en el desorden. Y eso provocó un disgusto para Dios. ¿Por qué? Porque lo que él había ordenado no se hizo. Es como si alguien le dice, la mamá, por ejemplo, sale de la casa y le dice a la hija o al hijo, a ver, hijo, tú te vas a encargar de lavar los trastes, de hacer esto, de hacer el otro. Y tu hija te vas a encargar de barrer, de trapear, de sacudir, de hacer esto, la comida y el otro, ¿no? Y a cada uno le deja una tarea. Y usted se va. Y en la tarde cuando regresa resulta que ahí están todos los trastes sucios. Resulta que no hay nada de comida. Ni siquiera fueron al mercado a traer lo que les había ordenado. ¿Cómo se pone usted? ¿Contento? ¿Contenta? Nos enojamos. Oye, ¿cómo es posible si te lo dije claramente? ¿Cuánto trajiste de cebollas? Te dije 10 pesos. Ah, yo pensé que 100. Ya tiene un costal de cebollas, hermano. Bueno, ¿le van a servir la cebolla? Sí. Pero usted se va a enojar porque dice, es que no entendiste, no tomaste en consideración claramente las cosas. Yo sabe qué hacía, hermanos, cuando me encargaban así muchas cosas, mi mamá o algo que me encargaban, las apuntaba mejor. Yo decía, mejor para que no haya falla, las apunto. Así ni se me olvida, ni me paso, ni me salgo de lo que me mandaron a hacer. Aquí está. Entonces a veces mi mamá decía, oye, pero ¿cuánto compraste? Pues tanto. No, pero, a ver, aquí está. Aquí está lo que es. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Ay, bueno, sí me equivoqué. Ah, ese ya es otro cantar. Amén. Pero de la misma manera, hermanos, en el sacerdocio arónico, Dios estableció todo. Porque acuérdense que Dios lo estableció. Vamos a dejar de tarea leer el libro de Levítico. Vamos a empezar a leer el libro de Levítico. Ponga ahí como tarea, empezar a leer el libro de Levítico, aunque le aburra o aunque no le entienda nada, póngase a leer el libro de Levítico. Y vaya tomando notas. Por ejemplo, ese sacrificio era así, 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 y era para este propósito. ¿Qué tenían que dar los hijos de Aarón? ¿Cuál era para los hijos de Aarón? Etcétera. Vamos a empezar a leer el libro de Levítico para que empecemos a aprender, mis amados, cómo era precisamente la estructura que Dios diseñó en el orden de Levítico, en este caso de Aarón y sus hijos. Ahora bien, bueno, quiero finalizar nada más diciéndoles que esto es importante que lo aprendamos. ¿Por qué? Porque si queremos servir al Señor, hermanos, tenemos que hacerlo como Dios lo manda. No como yo quiera, no como yo me lo imagine, o no como yo vi de la otra iglesia, o no como yo veo de otra congregación. No, vamos a hacerlo como Dios lo instituyó, en el orden que Dios mandó. ¿Sí me explico, hermanos? Porque hoy día se da mucho de que, no, pero es que en aquella iglesia hacen esto, en aquella iglesia hacen el otro, en aquella iglesia acá. A ver, un momento. ¿Cuál es nuestro patrón? ¿Cuál es nuestro diseño? El orden sacerdotal arónico, la estructura sacerdotal arónica, que es el ejemplo, la sombra, la figura de lo que nosotros debemos hacer. Y en base a eso, si queremos agradar a Dios, hermano, si queremos realmente agradar a Dios, tenemos que hacerlo como Él lo instituyó, no como yo lo quiera hacer, no como yo me lo imagino, sino como Él lo estableció. Ya vimos entonces que esto no es establecido por Aarón, no es establecido, por Moisés, no es una idea de Moisés, sino es una idea, un plan, un diseño de parte del Señor. Así es de que como tal, tenemos que aplicarlo. Yo creo, hermanos, sinceramente, y si estoy enseñando todo esto, es porque yo creo que si empezamos a actuar de la manera que debemos, vamos a ser grandemente bendecidos. Cuando dice la palabra que se erigió el tabernáculo y hubo ese sacrificio, dice que la presencia de Dios descendió como fuego ahí en el lugar santísimo y consumió la sangre, aquello que se le había ordenado a Aarón ofreciera ahí en el propiciatorio. Fíjese que cuando nosotros hacemos
conforme al orden de Dios, vamos a hacer descender la presencia de Dios. Pero si queremos hacerlo a nuestro rollo, a nuestra manera, o inventando, o es que vamos a hacerle como en aquella iglesia, porque así también allá, a ellos sí les está cayendo la presencia, vamos a aplicarlo también acá. No vamos a aplicar conceptos humanos, ni conceptos de otros lugares. Vamos a aplicar conceptos divinos. Si que realmente queremos que la presencia de Dios se manifieste. Dice que la presencia de Dios descendía, hermano, como un fuego. No era un fuego realmente como tal, como fuego que nosotros conocemos, porque si hubiera sido así, hubiera quemado todas las cortinas del templo, se hubiera incendiado todo el tabernáculo. No, era un fuego, hermano, vaya usted a saber qué tipo de fuego era, pero era un fuego celestial, que nada más descendía precisamente allí ¿cómo se dice? Al propiciatorio, ahí donde estaba el arca del pacto, ahí descendía ese fuego, hermano, y allí estaba ese fuego. ¿Cómo sería el fuego que no quemaba a Aarón? Imagínense si hubiera sido un fuego así terrible, Aarón hubiera salido todo chamuscado o muerto totalmente porque del fuego. No, era un fuego especial. ¿Cómo era? No sé, hermano, no sé porque no lo he visto. Pero lo que sí le puedo decir que era la manifestación de la presencia de Dios. ¿Ok? ¿De qué manera se manifestaba el Señor? Porque según dice la tradición, fíjese, hermano, estaba yo leyendo la tradición judía, que a pesar de que muchas veces ofrecían esos holocaustos, esos sacrificios, después la presencia de Dios ya no descendía. Al tiempo ya no había esa Shekinah que se le llama en hebreo, ¿verdad? La Shekinah, la gloria, la presencia de Dios ya no descendía. Ya todo lo hacían pues mecánicamente, ¿no? Ya ofrecían los sacrificios, entraban y esto y el otro, pero como se hizo el desorden, obviamente ya. De tal manera que en el tiempo de Jesús, con los que estaban ahí, los sacerdotes y todos los que estaban ofreciendo sacrificios, ya no había ni arca del pacto, ya no estaba el arca del pacto. En el tiempo de Jesús ya no existía el arca del pacto. El arca del pacto se perdió un poco después de Salomón. Un poco después de que Salomón, ¿verdad?, reinara, el arca se perdió. ¿Dónde está? Hasta la fecha nadie sabe. Unos dicen que fue llevada a la presencia de Dios, otros dicen que está en África, unos dicen que está en Europa, unos dicen que, bueno, vaya usted a saber, yo no sé, ni nadie sabe. Pero lo cierto es que el arca ya no estaba, hermanos. Cuando entra el Señor Jesús allí al templo, ya el arca no existía. Entonces fíjense, o sea, ministrar, hacer todos esos rituales sin la presencia de Dios, pues ya ¿de qué sirve? De nada. Entonces por eso, hermanos, tenemos que ocuparnos de hacer descender la presencia de Dios conforme al orden que Dios estableció. Si queremos que la presencia de Dios descienda, tenemos que hacerlo como Él lo mandó, como Él lo dictaminó. Amén. No como lo diga el pastor, no como lo diga el ministerio, no como lo digan los otros hermanos, no como le haga al otro. No, vamos a hacerlo como Dios lo estableció. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios venga y nos llene a todos. Porque eso era lo glorioso, que la presencia llenaba a todos de su gloria. Amén. Bueno, finalizamos aquí entonces este